Es decir, aunque aquí la Constitución de Colima, primer gran error del mundo, y ahora que sean diputadas, por favor, cármenlas, primer gran error del mundo, no, los derechos humanos no se interpretan conforme a la Constitución del Estado. Los derechos humanos se interpretan conforme a los principios de derechos humanos y aquel que beneficie más a la persona. Y la persona no es el delincuente, la persona puede ser la víctima, ¿verdad? Y los derechos que tienen que ver, aquí es muy interesante, porque las mujeres sí tenemos derechos específicos. No se trata de que seamos absolutamente iguales, sino que se reconozcan los derechos. ¿Y por qué tenemos derechos específicos? Porque toda la vida nos las pasamos en las casas lavando, planchando, cocinando y sin poder hablar, porque nos decían que calladitas nos veíamos más bonitas. Y no las creímos, ¿verdad? Y ahí estamos en esa situación. Entonces viene este cambio cualitativo de mentalidad, porque implica cambiar la mentalidad. No es de ya me casé. Yo me acuerdo cuando yo tuve el atrevimiento de casarme, que afortunadamente me divorcié muy rápido, pero bueno. Pero cuando me casé, pues todo el mundo lo que me daba no era una felicitación, casi era un pésame. Es que ahora ya no vas a poder salir, es que ahora ya no nos vamos a ver para desayunar, es que ahora ya no... Tú dices, bueno, pues ¿qué me va a pasar? Claro, me pasó lo que las otras me decían que me iba a pasar. Pero bueno, todo ese tipo de cosas empiezan a cambiar. Y vamos a tener ya entonces un cambio cualitativo en nuestras leyes. Viene esta gran reforma que nos dice que todos los derechos me benefician. Y hacen estas paraguas, que yo le digo, es como si nos paramos en una lluvia intensa con un paraguas tan grandote, que son nuestro bloque de derechos. Y decimos, este me protege. Y como este me protege, yo puedo hablar, decir, discutir, opinar, pelear, etcétera, porque estoy protegida. ¿Por qué? Porque soy ser humano. No sé si soy buena, bonita, agradable, simpática, capaz, tonta, etcétera, pero soy ser humano. Y como ser humano tengo derecho a tener derechos, ¿no? Entonces viene esta gran reforma, por favor, ahora que ya entró el que es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No hay por ahí una comentadita con los diputados que no inventen, ¿no? La Constitución de Colima no puede estar por encima de los tratados de derechos humanos, con todo respeto a la Constitución de Colima, ¿verdad? Porque alguien me preguntaba en la tarde y me decía, oiga, pero es que mi ley local no dice lo que ustedes quieren. Pues es problema de tu ley local. O sea, lo que tienes que cambiar es tu ley local, no vamos a cambiar el tratado internacional que lo negocian 190 países como para quedar ad hoc con Colima, ¿no? O sea, tengamos un poco la idea de la proporción. Bueno, entonces tenemos este gran bloque de derechos dentro del cual se equipara el derecho a la no discriminación y a la igualdad. Y viene una cosa que se llama ponderación de derechos, porque a mí me lo han preguntado mucho, oigan, pero ¿por qué ustedes dicen que esto es más importante que el otro? Bueno, si yo estoy llevando un asunto donde está una niña involucrada frente a un adulto, que fue el agresor, ¿a quién el principio pro persona, a quién se le aplica? Pues a la niña, ¿verdad? Si yo tengo un grupo tradicionalmente discriminado frente a un grupo que nunca ha tenido esa forma de discriminación, ¿a quién le aplico ese derecho? Pues este grupo tradicionalmente discriminado. Es decir, no es cierto, y esto es bien importante para los abogados y las abogadas que nos enseñaron que en derecho todos somos iguales, no es cierto. Unos somos más iguales que otros, sí, y unos tenemos más derechos que otros, porque atiendes a un principio, y es el de equidad. Y entonces al momento de tener a las personas frente a ti, tienes que fallar a favor de aquella persona que ha estado marginada, excluida, limitada. Y este es un cambio total en la manera de concebir el derecho. El derecho internacional de los derechos humanos son trajes a la medida para las personas en razón de la discriminación de la que han sido objeto. Entonces, esto es muy importante porque nosotros estamos defendiendo las mujeres una causa a favor de la igualdad.
Y tenemos que saber, no hagamos el discurso para quedar bien con los señores, decirle, no, si tiene razón, sí, pero que no fue como muy justo. No, no me importa, es la ley y tenemos que favorecer a ese grupo que ha estado limitado y destruido. Para eso se construyen las medidas especiales, para favorecer a esos grupos. Un grupo excluido, dice el ámbito internacional, son las mujeres. Y vamos más allá, por supuesto, hay muchas definiciones de lo que es la ciudadanía. A mí me encanta una definición de ciudadanía que dice que es la posibilidad de ejercer todos y cada uno de nuestros derechos y tomar nuestras decisiones. Y eso va ligado al empoderamiento, es decir, la posibilidad, la conciencia de que tengo derechos y puedo ejercerlos, y puedo pelear por esos derechos. Y eso es quizá un tema muy importante, porque no solo las mujeres en México no tenemos poder, tampoco lo tienen el resto de ciudadanos, ¿verdad? O sea, todavía estamos muy lejos de que los indígenas, las personas con discapacidad, las personas excluidas en razón de la pobreza, de la desigualdad, tengan esos derechos. Pero bueno, forma parte de esta construcción de ciudadanía. Y en esta lucha por la construcción de la ciudadanía, de la cual también somos parte las mexicanas, porque yo quiero decirles que no saben cómo hemos crecido las mexicanas. Hagan de cuenta que veníamos de esa carrera con obstáculos atrás, ¿verdad? Y vamos como en el 7º lugar de 8 carriles, más o menos. Y veníamos corriendo desde atrás, a todo lo que da, y de momento estamos a punto de ganar la carrera. O sea, por eso creo que es algo que tenemos que valorar, porque en pocos años, en los últimos 20 años, nosotros hemos brincado de tener leyes, todavía hasta hace como 3 años fue el último estado, Nayarit, que logramos que se eliminara el homicidio por honor, aquel que podías matar a la esposa porque sospechabas que te fuera infiel y le dabas 2 días de prisión. De sanción. Todavía lo teníamos en 22 estados y les decían los homicidios pasionales. Y la prensa todavía reportaba un homicidio pasional. Y decía el texto legal, aquel que sorprendiendo a su esposa o su cónyuge en un acto próximo a la consumación carnal. Pues yo no sé qué entiendan ustedes por el acto próximo a la consumación carnal. Cada quien es tan subjetivo que a lo mejor yo puedo estar en sentada platicando con alguien, estábamos, podía interpretarse como un acto próximo a la consumación. Nos estábamos poniendo de acuerdo para ir al hotel de la esquina, qué sé yo. Es subjetivo. Lo que dejabas es al libre albedrío del juez decir, este pobre hombre fue engañado. Y si fue engañado, esa mujer se lo merecía. Todavía, al hacer una evaluación con los agentes del Ministerio Público del Estado de México, que el Estado de México tomó un protocolo para investigar el feminicidio y lo hizo ley, les decía yo, ¿qué es lo que más les llama la atención cuando investigan? ¿Qué pasa con los agresores? Ellos decían que los agresores, la gente que había cometido esa muerte, estaban indignados porque le decían al Ministerio Público, ¿y tú por qué no estás de mi lado? Si la vieja se lo merecía. O sea, que a ellos les llamaba la atención que ellos no solamente no tenían ningún remordimiento, sino además había un reclamo. Pues era mi mujer. O sea, este sentido de pertenencia, de puedo hacer, de es posible, que es muy grave, pero sigue siendo una realidad. Entonces vamos a tener todavía este enfoque, esta dimensión de ciudadanía. Y en México vamos como a empezar a, ¿cómo dicen?, aventajar a las demás competidoras de los países cuando empezamos con nuestro sistema de cuotas. Y yo recuerdo cuando salimos con esta cosa de cuotas, que todo el mundo nos decía, esas viejas lo que quieren es llegar, no importa cómo. Yo he sido una sola vez diputada federal y he peleado toda mi vida porque estén las mujeres en los cargos.
Y esto no es un asunto personal, a mí me parece que es la posibilidad que tenemos. No es un asunto de méritos. En México todavía no estamos en el sistema de méritos. Si no, no tendríamos gobernantes, ¿verdad? Si fuera un asunto de méritos, no nos gobernaría nadie, ¿verdad? Pues, o casi nadie, para no quedar mal. Bueno, no es un asunto solo de méritos, es un asunto de que si no aventajamos, no logramos llegar. Puede ser muy brillante, muy inteligente, muy capaz, tener todos los atributos y no llegar. Porque a la hora de discutir quién va al puesto siempre había una figura masculina. Y porque los hombres han vivido en el mundo público y saben tejer alianzas y acuerdos. Y las mujeres no lo sabemos hacer. Esa es una realidad. Eso es algo que tenemos que aprender, pero no sabemos construir ese tipo de alianzas y acuerdos. Y bueno, pues algunas alianzas y acuerdos son innombrables, pues mejor no las construimos. Pero ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que empezar. En los años 90, a la par de varios países en el mundo, se empieza el sistema de cuotas. Y en los años 90 también empieza una discusión en Francia por las feministas francesas que empiezan a hablar de la paridad. Y dicen, no hay manera de llegar. Fíjense, las feministas francesas y el Banco Mundial coinciden. No hay manera de lograr un cambio radical si no es a través de medidas especiales. Y dicen, ya no vamos a pelear por una cuota, vamos a pelear por la igualdad en el acceso. Y conciben a la paridad, y es algo que a mí me gusta mucho si tienen oportunidad de leerlo, porque hay muchas críticas al pensamiento feminista francés, pero es muy interesante porque ellas conciben la paridad como una nueva forma de democracia. Dicen, es una democracia igualitaria, es una democracia que asegura que todos podamos opinar en igualdad de condiciones, es una democracia que no excluye a nadie, que incluye a todos. Y si nosotros leemos más sobre lo que es la democracia paritaria en términos de la definición que hacen, se lo apuesto que salimos de aquí y todos suscribimos el acuerdo. Porque ¿qué queremos en un país tan desigual y con tanta discriminación como es México? Queremos igualdad, ¿verdad? Queremos la posibilidad de que todos sean incluidos. Tenemos 50 millones de mexicanos excluidos a causa de la pobreza. Otros 8 millones de mexicanos excluidos por su origen étnico. Otros 10 millones por alguna discapacidad. Y 50 y tantos % de mujeres excluidas por nuestro sexo. Entonces, tenemos un conjunto de exclusiones que no permiten una paridad, no permiten una democracia sana, con capacidad de vivir. Entonces viene esta construcción, nosotros logramos en los 90 el 30% de la cuota, muy difícil de construir porque decían los partidos, son 3 de 10, bueno, se van a los 3 últimos lugares de la lista. Son 3 de 10, yo estoy cumpliendo los 3 de 10, ¿verdad? No me digan que no lo cumplo, nada más que les tocó el 8, 9 y el 10. ¿Cuándo van a llegar? Nunca, ¿verdad? Bueno, se viene esta discusión, se viene después, se logra avanzar un trecho, nosotros incluso le llamamos a esa campaña Avancemos un trecho, quiere decir, vamos por otro pedazo. Logramos avanzar un trecho y logramos establecer el 40%. Y este 40%, pues nuevamente viene el mismo fenómeno, las Juanitas, la esta, la estotro. Yo digo que, ¿qué ejemplo le dan los partidos a la sociedad? Siempre buscando la manera de violar la ley, cuando los partidos deberían de ser el ejemplo de cumplimiento de la ley. Y entonces pues vienen las Juanitas, te quito yo, digo que son mujeres, cumplo formalmente con la cuota y me renuncian, y entra el varón y bueno, la indignación. Yo creo que, perdonen que se lo diga, no lo debo de decir en público, pero las Juanitas nos dio la entrada a la paridad. ¿Por qué? Porque hubo tal indignación de la gente, tal molestia por lo que había ocurrido, que dijimos, es el momento, vamos por más, avancemos otro trecho. Y logramos el 40%.